para hablar de los frijoles que, pues, la verdad es de aquí en México tenemos una gran variedad, es un fuerte pilar de nuestra alimentación. Así Y es. sin embargo, a veces como que los despreciamos un poco, ¿no? Los tenemos como olvidados. Yo creo que lo estamos catalogando erróneamente como alimentos de pobres y no es así. Más bien pobre del que no gusta de los frijoles, porque se está perdiendo. Qué bonito lo dijiste. Se está perdiendo de una excelente fuente de proteínas, de hidratos de carbono que dan mucha energía y de elementos tan importantes como el hierro, por ejemplo, ¿no? Así es, y bueno, hay tantos tipos que, a ver, platícanos cuántos tipos de frijoles hay, o no cuántos, pero pues, hay una gran variedad. ¿Sí te sabes cuántos hay? Enormes, son más de 40. Entre variedades, entre las criollas, las que llaman silvestres, inclusive no sé si ustedes cuando van a algún pueblecito, a algún mercado, se encuentran con un frijol que no habían visto antes y tiene un nombre regional. Entonces, aparte de las variedades ya conocidas y cultivadas, tenemos en cada región de nuestro México diferentes tipos silvestres. Eso es lo interesante además del frijol, porque le da color a nuestra alimentación y el sabor puede ser distinto. Y además háblanos de su valor nutricional, porque como que sí, a veces, muy bien lo dijiste tú, como que consideramos que solo la gente pobre come frijoles. Y pues la verdad tiene un valor nutricional que no deberíamos desaprovechar. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Claro que sí. De hecho, los frijoles son una excelente fuente de proteínas. En México esa combinación maravillosa y muy antigua de combinar maíz o los productos derivados del maíz con los frijoles te da una proteína completa. Es decir, todos aquellos pedacitos de proteína que necesitamos en el cuerpo. Y también lo importante con el frijol es su contenido de hierro y de vitaminas del complejo B. En el caso del hierro es muy interesante porque muchas veces el precio de la carne, ¿sí?, que también es una buena fuente de hierro, no es muy accesible para todos. Claro. Y es más, otra de las cosas, ni siquiera es recomendable comer carne todos los días. Entonces, como a lo largo de la semana hay que variar tu comida y variar tus fuentes de sustancias nutritivas, los frijoles son una muy buena fuente. Y además variarles el tipo, ¿no? Tantas variedades que tenemos, mira, como que luego nada más sabemos hacer frijolitos negros de la olla. O estos bayos, y de ahí nos salimos. Así es, y hay muchas variedades. Yo nada más me traje estas 6, hay muchísimas más. Hubiéramos llenado fácilmente aquí la barra y el estudio, ¿no?, con todos los tipos de frijol. Obviamente el más común es el negro. El negro porque además tiene un sabor que gusta mucho, pero fíjate que nos gusta mucho a la gente que somos del centro y sur del país. A los del norte como que les gustan más los güeritos. Sí. Y en el caso del puede ser por la cercanía con los Estados Unidos. Sí, yo creo que sí, ¿no? O con su tono de piel, no sé. Bueno, el asunto es que en el caso del frijol negro tenemos un sabor muy agradable, muy acusado. Aquí también tenemos muchísimas variedades. También este frijol, por ejemplo, llamado mayacoba, ¿sí?, es de un color amarillo muy intenso. ¿Este de dónde es? Este lo puedes encontrar en el centro-sur de la República, más que nada es de la zona centro. A este mayacoba también le llaman el peruano. Entonces, si ustedes van al mercado, normalmente lo van a encontrar como peruano. Tenemos al famosísimo flor de mayo, que es además un frijol muy sabroso. Tenemos una variedad muy interesante, como son las alubias. Pero esta es una alubia pequeña. Y recuerden ustedes que la alubia es casi siempre muy blanca, ¿no? Tenemos también los bayos y el ojo de cabra, que es un frijol riquísimo. Y bueno, una cosa también muy interesante en esto de los frijoles es saberlos comprar, porque entre más viejos están, más secos, pues más tiempo hay para cocerlos. Y fíjate una cosa, aquí la voy a poner en lo que tú nos explicas. Un ejemplo muy cortito de algunas diferencias de cómo cambian los frijoles al estar más viejos. Miren ustedes cómo el mayacoba, cuando está fresco, es amarillo intenso, como lo estamos viendo, ¿no? Y a medida que envejece, pierde brillantez y color. En cambio, el pinto se vuelve más oscuro, muy oscuro. Entonces, ustedes pueden ver eso. Sí, mira cómo a medida que oscurece, sí, y en el caso de flor de mayo, también es muy evidente. Mira, hasta se ve café oscuro. Se ve café y es un frijol viejo, es un frijol que inclusive va a estar más duro y tarda más tiempo en cocinarse. En el caso del frijol negro es un poco más difícil de distinguir el fresco. Sí, por lo negro, ¿no? ¿verdad? Pero entonces ahí hay que fijarnos en la brillantez. Que sea brillante. Entre más opaco estamos hablando de un frijol más viejo.
Muy bien. Ahora, ¿esto qué tendría que ver? Bueno, que gastamos más gas, ¿no? Está más tiempo cociéndose el frijol y además otra cosa muy importante. Pierde algunas de sus propiedades. Pierde proteínas. No es que se pierdan ahí y ya no las encuentres, sino que a medida que se cuece demasiado el frijol, Claro, ya se tu van. cuerpo no puede disponer fácilmente de las proteínas. ¿Cuál sería la correcta manera de cocerlos? Bueno, lo más adecuado es utilizar una olla de presión. Obviamente remojar antes el frijol. ¿Para qué lo remojas? Punto número 1, para suavizarlo. Y punto número 2, para quitarle azúcares que si llegan a tu intestino grueso van a provocar muchos gases. Entonces, ¿sí? si tú remojas los frijoles, cualquiera de los tipos, si tú los remojas antes, pues digamos toda la noche, ¿no? Para que sea cómodo. Los remojas, al día siguiente tiras esa agua del remojo, riegas tus plantitas con esa agua y pones a cocer tus frijoles en olla de presión. Y ahí en un máximo de 30 minutos ya están listos. Y ahí les va un secretito que muchas amas de casa ya saben. Por cada kilo de frijol, una cucharadita de bicarbonato de sodio va a hacer que se cuezan más rápidamente. Ah, es para lo rápido, no para que sean menos indigestos. No, contribuye también un poquito, ¿no? ¿Sí? Pero más que nada para la rapidez de la Muy bien. cocción. ¿Y cómo los combinamos para que sea un buen alimento? Pues hay muchas maneras de combinarlo. Una de las recetas típicas, además de Cuba, es, por ejemplo, los moros con cristianos. Combinas colores, sabores y texturas, sí. ¿no? Ajá. El arroz, que es tan sabroso con los frijoles. Les puedes agregar, por ejemplo, al estilo africano, les puedes agregar trocitos de carne. Y es un excelente guisado. O como los frijoles charros, ¿no? Los frijoles charros que llevan trocitos de chicharrón, deliciosos, o los frijoles puercos con carnita de cerdo. También puedes hacerlos refritos, machacarlos muy bien, y ya que estén sequecitos, los extiendes en papel aluminio, por ejemplo. Haces una capita más o menos gruesa y vas colocando trocitos de queso y trocitos de aguacate. Luego enrollas, que quede como un rollo de carne, como si fuera un rollo de carne, es un rollo de frijol, y al servirlo ya nada más lo cortas en rebanadas. Y se ve, además adorna mucho, ¿no? Se te antoja comerlo. Sabes que en mi casa a veces hacen una receta que es cubana, me parece que es cubana porque les gusta mucho el frijol con plátano. Y entonces hacen así también los frijoles refritos los combinan con plátano macho ya cocido y hacen unas tortitas así y las fríen. Y con arroz blanco y queda buenísimo. Ese es delicioso y si lo acompañas con una ensalada de la verdura que esté de temporada o la que se dé en tu región, ahí ya le estás dando una buena alimentación para tu familia, ¿no? Para ti mismo si es que vives solo. ¿Por qué está tan devaluado el concepto del frijol, o sea, de comer frijol? Yo siento que es porque es un elemento tan común que a veces, y eso sucede en muchos campos de nuestra vida, cuando tenemos algo tan a disposición, tan cercano, a la vista, tan cercano, le perdemos el valor, muchas veces hasta el respeto, ¿no? En el caso del frijol, pues es uno de las semillas más antiguas, se cultiva desde, algunos autores dicen que desde hace 7,000 años, otros 8,000, pero bueno, de todas maneras es muy, muy antiguo. Enriquece, es decir, cuando tú siembras frijol, enriqueces el suelo, además aumenta su fertilidad, y el frijol, como ya lo mencionamos, es versátil. ¿Por qué se ha perdido, además, pues el valor del frijol? También porque lo asociamos con comida rural, y eso es un error. La comida es la comida siempre. Sí, yo no conozco a ningún niño chiquito que si le des frijolitos no le gusten los bebitos. En cambio, los atiborramos de estos envasitos ya vienen preparados de comida envasada. Y en cambio unos frijolitos así machacados, yo creo que les iba a gustar mucho, ¿no? Mucho, además es muy versátil, las tortitas de frijol, unas enfrijoladas que es muy rápido de hacer. Y tú puedes hacer inclusive un platillo llamado delicatessen. Si tú, por ejemplo, haces unas enfrijoladas y le acompañas con una guarnición que tenga, por ejemplo, 3 tipos de lechuga. Lechuga francesa, lechuga orejona, que otra morada, por ejemplo, y tienes un platillo muy bien presentado, pero además con un valor nutritivo que es lo que le va a importar a tu familia finalmente. Claro, finalmente eso es lo que nos interesa y ojalá y que nos animemos todos pues a no perder esta costumbre tan nutritiva y tan deliciosa, porque aparte son riquísimos los frijoles, no me digan. Disfrutémoslos. Disfrutémoslos. Muchísimas gracias, Guadalupe Esquivel Flores, por estar con nosotros aquí en esta sección del Instituto Nacional de la Nutrición. Y ustedes continuamos aquí en Mujer y Vida, no se vayan.